Adolfo Plasencia, buenos días. Buenos días. Adolfo, Os he oído enardecidos. Sí, porque cuando venimos de varios días de descanso, no, luego ya, conforme pasan los días de la semana, vamos mermando las fuerzas y ya nos vamos tranquilizando. A ver, Tenemos ¿qué un es lo montón que...? de WhatsApp para luego, se lo digo a la gente porque intentaremos leerlos todos. ¿Qué es lo que decías que no entendías? A ver, del ¿Por qué COVID. no puede subir una mamá o un papá con la criaturita a la azotea si están solos en la azotea? ¿Pero quién ha dicho que no puedan subir? El helicóptero de la policía, que llega con el altavoz de no se puede estar en la azotea, le voy a multar. ¿Ah, sí? Además No, con lo de ese la tono. azotea no lo habían dicho, ¿eh? Que sí, Adolfo. Sí que están las Que azoteas, sí. las zonas comunes y los Sí. parques. No, Que sí, una Adolfo. cosa es las zonas comunes donde se reúnen con más gente. Adolfo, que ayer iba el helicóptero y otros días por la tarde cuando hay sol y te ponen el altavoz ahí para amedrentarte. No lo sabía. Pero yo lo que sí que está claro es la distancia de seguridad. Pero hay una cosa que has dicho antes que te he oído que no entendías. Vamos a ver, te explico. El problema principal de este coronavirus es que puede haber una persona que lo lleve dentro, que esté esparciendo virus, porque se replica a una velocidad de miles de millones. O sea, en la cabeza de un alfiler, un tamaño como la cabeza del alfiler, puede haber 500 millones de virus, ¿vale? Entonces, cuando alguien está asintomático, es decir, no tiene fiebre, no tiene ninguna señal de que tenga el virus dentro y que lo esté esparciendo, eso se ha comprobado que puede ocurrir entre 7 y 10 días. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha extendido a 185 países en el mundo? Pues por los aviones. Son los humanos los que han extendido el virus por el mundo, porque hay cientos de miles de vuelos cada día. Y entonces, si tú ves el mapa por ejemplo, en el sistema de información, que es el que todo el mundo consulta de la Johns Hopkins University, puedes comprobar el mapa y compararlo con el mapa de Flip Radar, que es un servicio que está abierto y que puedes ver todos los aviones que hay en el vuelo en el mundo. Si tú coges el mapa de Estados Unidos, por ejemplo, de Flight Radar, que están todos los aeropuertos, y lo superpones con el plano de las zonas de contagio de la Universidad Johns Hopkins, te darás cuenta de que el núcleo de cada punto, el centro de gravedad de cada zona de contagio en Estados Unidos coincide con los aeropuertos, que es por donde ha llegado el contagio. ¿Por qué ha llegado el contagio? Porque durante 10 días puede haber gente que lleve el virus y lo esté esparciendo por el mundo y no tenga ningún síntoma. Puede llegar a un aeropuerto a alguien, le toman la temperatura, no tiene fiebre y lo dejan pasar. Pero puede llevar el virus dentro, porque a la gente más joven y a los niños, por ejemplo, están más protegidos por el sistema inmunológico y no tienen ninguna apariencia de tener el virus. ¿Por qué se obliga a la gente a que mantenga una distancia de seguridad? Porque este virus mide 450 nanómetros. ¿Por qué? Porque tiene una capa de puntas grasientas, que es por lo del jabón, que las disuelve el jabón. Por eso es muy importante lavarse las manos con jabón. Y como pesa, cuando lo exhalas en la respiración, si lo llevas dentro, cae hacia abajo y no llega a los 2 metros de distancia. Si estás a 2 metros de alguien, aunque lo tenga, a ti no te llega. Por eso es importantísima la distancia de seguridad. ¿Y por qué mantienen ese sistema de precaución? Pues porque es que hay mucha gente que lleva el virus dentro que no le afecta, pero que puede contagiar a otras personas que si tienen enfermedades anteriores adquiridas, como la gente muy mayor. Por eso ha habido esa debacle tremenda y triste de la gente muy mayor, que es la que más está falleciendo, porque esas personas tienen el sistema inmunológico débil y es un sistema con el que puede el virus cuando la carga vírica pasa de un cierto nivel. Entonces, todo ese tipo de precauciones lo han dicho, como decimos, los científicos. Claro. Entonces el problema está en que vivimos en un mundo en que no se invierte en riesgo, ¿vale? ¿Por qué se ha podido montar un hospital de campaña junto a la FE o en Madrid o en IFEMA? Porque hay alguien en la sociedad que tiene unas reservas estratégicas para hacer esas cosas. ¿Quién es? El ejército.
¿Y por qué el Estado no tiene reservas estratégicas, por ejemplo, de mascarillas? Porque dábamos por hecho que vivíamos en un mundo sin riesgo. Y eso lo dicen los científicos. Los científicos sabían desde hace décadas que esta migración de mutaciones de virus existe. Se sabe exactamente cómo ha llegado este coronavirus desde los murciélagos hasta los pulmones humanos. Está explicado en una serie de artículos científicos muy bien explicados. Hay un artículo de New Yorker que en español, está en inglés, pero en español sería de los murciélagos a los pulmones humanos, la evolución de un coronavirus. Todo ese mecanismo se sabe. Y la agencia que velaba con una visión global e internacional desde la época del virus del ébola, que estuvo en 10 años, descubrió 1.500 nuevos coronavirus. Esa agencia, ¿sabes qué hizo el año pasado el presidente Trump? Cerrarla. Cerrar el grifo. Cerrarla. ¿Y cuál era la visión de esa agencia? Que el virus y los coronavirus no son una cuestión de fronteras ni de países. Si sale un virus o un coronavirus en África y es capaz, como dijo, además lo avisó hace 5 años Bill Gates, y lo he publicado en un artículo hace 2 semanas, como si los científicos, los virólogos le dijeron cuando él invirtió $50 millones contra el ébola en África, y fue a ver qué hacían con esos 50 millones, porque así es Bill Gates, ¿no? Y entonces los especialistas le dijeron, la humanidad ha tenido mucha suerte, hablo de hace 5 años que lo avisó, porque en el virus del ébola, cuando alguien enferma se queda en la cama y no se mueve. Y como el virus no se transmite por el aire, esa es la suerte que ha tenido la humanidad con el ébola. Que los que han fallecido y los enfermos, cuando enferman, se ponen tan graves que no se pueden mover. Pero si este virus, el del ébola, se hubiera transmitido por el aire, hubiera sido un drama para toda la humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente eso. Y los científicos llevan años avisando a las autoridades. ¿Y sabes qué han hecho las autoridades? Ignorarlos. Por eso tenemos el problema que tenemos. Eso, unido a un tipo de globalización, que lo habréis dicho muy bien antes, de que si algo vale 1 céntimo menos, se fabrica ya y ya está, por ahorrarnos ese céntimo, es un error estratégico tremendo. Como el mundo, no solo España, no solo Estados Unidos, hemos sido un tipo de globalización y de capitalismo salvaje, hemos convertido a Asia en la fábrica del mundo. ¿Sabes por qué? Porque es la teoría de los especuladores de Wall Street, del capitalismo salvaje, que es que lo fabriquen allí y ellos que carguen con el trabajo sucio. ¿Sabes lo que es el trabajo sucio de fabricar? El trabajo sucio de fabricar es que se producen residuos y como allí hay más manga ancha, porque sale todo más barato, pues entonces no se controlan los residuos, ¿vale? Y entonces ellos cargan con buscar la materia prima para fabricar y a nosotros diseñamos en California un iPhone, se fabrica en China y se ensambla allí y nos llega el iPhone a nuestra casa precioso, ¿vale? Pero los residuos que se producen en la fabricación, como allí las normas son menos duras que en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, pues que en China haga el trabajo sucio. Y esa acumulación, como dijo el artista Ai Weiwei, hemos violado tantos principios de la humanidad que estamos empezando a pagar el precio. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no tenemos fábricas de mascarillas, que no tenemos respiradores, que estamos fabricando aquí automóviles de lujo, todoterreno, pero no fabricamos respiradores. ¿Qué es lo que hacía falta para salvar vidas ahora? Respiradores. ¿Y qué pasa? Que no había. ¿Y qué ha ocurrido eso? Pues que eso está ocurriendo en cientos de países. Bueno, en 150 países está ocurriendo. ¿Y qué pasa? Cuando 150 países a la vez están buscando respiradores en China, ¿qué pasa? Pues que mientras nosotros vamos, como tú has dicho, a pedir unos respiradores a una fábrica de China, que es donde es la fábrica del mundo, resulta que llegan otros tipos y le dicen, te pago 4 veces más por los respiradores. ¿Y qué pasa? Pues que los respiradores no llegan aquí. Pero claro, es que hay una falta de previsión en toda la sociedad y en este tipo de sociedad que no invierte en riesgo, que lo estamos pagando carísimo, lo estamos pagando en forma de vidas humanas. Y eso es irrecuperable. Entonces estamos pagando nuestros errores de previsión y de no tener
una visión a largo plazo. Ese es el principal problema de Occidente. Y esa Una visión... pregunta, Adolfo. Una pregunta un poco así tal. Tú que lees muchísimo artículo científico y estás ahí muy informado y tal. Sí. ¿En julio y agosto iremos a la playa? Pues no, vamos a ver. Cuando a mí me hicieron una entrevista en el Levante, hace 2 años y pico, por la presentación de mi libro, ¿sabes cuál es el titular? ¿Cuál? Que es una frase mía que dice en la entrevista: no existe ninguna certeza ante nosotros en este mundo actual. Es decir, ya sé que hay mucha gente que le gusta el martes saber cuál será el resultado del partido de fútbol del domingo siguiente. Hay mucha gente que le gusta eso y le gusta especular. De hecho, la mayor parte de las conversaciones es el resultado que habrá en un partido que aún no se ha jugado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar que se juegue el partido y ver el resultado y luego comentarlo. Pero no, nos gusta especular. Iremos a la playa. Vamos a ver, está muriendo cada día en España más de 500 personas. Y estás preguntándome si vamos a ir en junio a la playa. ¿De qué estamos hablando? Adolfo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la gente eso se lo pregunta, dirán, porque ha habido informaciones que dicen que habrá que guardar la distancia también si incluso vamos a la playa. Pero la gente tiene que tener ilusión. A mí me gustaría saber si voy a poder ir a la playa en julio y agosto. Sobre todo lo que hay es una preocupación a nivel de economía, porque Ramón, son los restaurantes, claro, son los apartamentos. Ramón, escúchame, por favor. Vamos a ver. Están falleciendo gente. A las personas que en su familia le ha fallecido a alguien y ni siquiera la ha podido acompañar al cementerio, explícale lo de la playa y verás. Hemos llegado a un egoísmo social inmenso. Ahora hemos descubierto que a las 8 de la tarde que tenemos vecinos enfrente, pero no nos preocupamos de eso. Es decir, los valores de lo que es esencial en la sociedad y lo que es irrelevante, los hemos confundido. Estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad sin riesgo que pensamos que el riesgo no existe. No es verdad. La poderosa industria de la biotecnología y de la genómica nos ha vendido, y gente como Harari, nos han vendido un mundo en el que las máquinas y la tecnología lo iba a solucionar todo. No es cierto. La evolución de la naturaleza, ya está demostrado que el coronavirus no es un producto de una ingeniería genética de un laboratorio, es un producto de la naturaleza. Eso ya está demostrado. Entonces, el poder y la velocidad del bioma, o sea, de la biología, de la naturaleza y su evolución, ha dado una lección a la gran industria del medicamento, de la ingeniería genómica, de la ingeniería molecular, a todas las industrias de la biotecnología les está dando un repaso tremendo. Pero claro, lo peor es que esto que pasa en gran parte era evitable. ¿Quién va a tener la responsabilidad de muertes que han sucedido y que se podían haber evitado? ¿Me lo queréis explicar? Estamos hablando de cosas de una gravedad tremenda y entonces resulta que la gente se pregunta cómo ir a la playa. A lo mejor habrá que repensar eso que hacíamos de ir y llenar las playas y llenarlas de residuo, de que haya una manifestación en favor del medio ambiente, se haga esa manifestación en una playa y al irse la gente de allí, la misma gente que ha ido a esa manifestación ha dejado 40 toneladas de basura. Estamos... porque eso es el postureo, Adolfo. Claro, estamos confundiendo lo que es importante y lo que es irrelevante. ¿Y cuándo nos enteramos de lo que es importante? Cuando empieza a morir la gente. Entonces, es muy diferente si tú hablas de esto con alguien que en su familia ha fallecido su abuelo o su abuela, a alguien que no le ha tocado aún la enfermedad. En el momento que te toque a alguien de tu familia la enfermedad, verás cómo tus preguntas son distintas. Hombre, pues entonces, evidentemente, Adolfo. No, es muy importante que la solidaridad esa que cantamos sea de verdad. Y es muy importante que tengamos en cuenta a los demás. Y es muy importante saber a corto plazo. Lo importante no es solo si vamos a ir a la playa como íbamos este año. Eso me debería decirte si el mundo va a seguir o vamos a estar así ya todo un año. No, vamos a ver. Si seguimos así, no iremos a la playa dentro de 10 o 20 años, o nuestros hijos no pueden ir a la playa. ¿Sabes por qué? Porque estará el agua tan sucia que será imposible entrar si seguimos así.
Entonces, la visión a largo plazo la hemos olvidado. ¿Y sabes quién son los primeros que la han olvidado? Los dirigentes de las democracias del mundo. ¿Sabes por qué? Porque su horizonte son 3 años y medio. Lo que pasa en 10 años o en 20 años les da igual. Pero llevan los científicos 2 décadas avisando de que esto podía pasar. ¿Quién les ha escuchado? Nadie. ¿Por qué? Porque es caro. ¿Por qué es caro? Resulta que un país invierta en riesgo y tenga reservas estratégicas y se reserve cosas importantísimas para una catástrofe como la que está pasando y sea capaz de fabricar en el país, aunque cueste más caro, eso no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, porque nosotros somos muy hipócritas. Nosotros estamos hablando de que queremos ir a la moda con una ropa que sea muy barata. Por eso se fabrica en condiciones de esclavitud en la India o en Asia, y nosotros luego nos ponemos una camiseta estupenda que nos ha costado 8 euros y de algodón 100%. Claro, queremos solo la parte del jiji jaja, pero no queremos asumir las responsabilidades y los impuestos que hay que pagar para tener una sociedad en condiciones que haya invertido en riesgo. Entonces, esto es un problema de todos. Pero claro, si los dirigentes no los obligamos a que hagan ciertas cosas, no las harán. Porque cualquier cosa que para ellos sea impopular, no la van a hacer. Y la única forma en que los dirigentes democráticos la harán es si está en peligro su puesto o si está en peligro su carrera política. Y somos los ciudadanos los que tenemos que exigir que la sociedad haga las cosas racionales y que las cosas más importantes sean las que se hagan y que las cosas triviales se dejen a un lado. Y si nos vamos de esa racionalidad, al final estamos, lo que tú has dicho, en una sociedad del postureo. Entonces, yo dije en el primer artículo, que llevo 4, sobre esta pandemia, que me pidió el periódico, llevo una serie que se llama Lecciones sobre la pandemia publicadas, tendremos que repensar muchas cosas sobre nuestra forma de vida, porque estamos en un planeta limitado. ¿Sabes cuántos viajes en avión se hicieron en 2019 en el mundo? A ver, dime una cifra, Ramón. 4.550 millones de viajes. ¿Sabes el combustible que hay que hacer, que hay que usar para eso? Pues así está el cambio climático. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Impedimos los viajes de low cost y que la gente no pueda viajar a ver otras culturas, que solo viajen los multimillonarios? Pero vamos a ver, ¿a qué y te dice uno que viaja muy poco. Escucha, tú te vas a ver la Galería de los Uffizi a Florencia y te vas con un viaje de low cost y ¿sabes lo que hemos conseguido? Que tú para entrar estés haciendo 4 horas de cola, ¿vale? 4 horas de cola para entrar en la Galería de los Uffizi a ver el nacimiento de Venus, de Botticelli. ¿Y sabes lo que hace la gente que está haciendo 4 horas de cola? Un selfie. Llega allí, se hace un selfie y se va. ¿Tú crees que eso tiene sentido? No, pero a lo mejor sí que hay alguien que vaya y admira de verdad la obra y nos hace un selfie. Pues claro, ¿se lo vamos a impedir? Es decir, vamos a poner una cuota. ¿Y quién puede ver las obras de arte? ¿Quién puede ver países lejanos? ¿El que sea muy rico y los demás que se aguanten? No. El que sea muy rico no. Vamos a ver. ¿Ver países lejanos en forma de rebaño? En forma de keto, en forma... Pues es la única manera de poder verlos así más barato. Escúchame, Ramón, que esto es importante. Subir al Everest sin ser montañero, sin tener ni idea, pasando por encima de 2 cadáveres que ni miras, eso es ir a ver países lejanos. A ver, a mí eso no me gusta, pero entonces se lo prohibimos a la gente. No. Nos ponemos a prohibir. No viaje si no usted, no haga usted esto, no haga usted aquello. No, vamos a prohibir, ¿no? No hay que prohibir nada. Lo que pasa es que la gente debería ser racional y hacer las cosas con sentido. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces el asunto de que si es todo más barato es más democrático, no es cierto. Porque estamos haciendo muchas cosas que están destruyendo el planeta y no tienen sentido. Entonces, ¿qué tipo de turismo, qué tipo de vida, qué tipo de disfrute queremos hacer? Bueno, Adolfo, y toda la gente que vive del turismo, porque en España hay mucha gente que vive del turismo, ¿eh? No, claro que sí. Y entonces, ¿tú crees que todo lo que se hace en turismo tiene sentido? Pues no lo sé, pero si te parece, nos cargamos Benidorm, ¿no? Vamos a ver, Benidorm, ¿cuántas sistemas
de reconducción de los residuos hay en Benidorm. En Benidorm no lo sé, hay un pero yo soy un fan de Benidorm. Y por cierto, también. el rascacielos es mucho más sostenible que una urbanización, porque ocupa menos extensión de terreno. Sí. Te lo dicen todos los arquitectos. Sé el urbanista que tuvo esa hipótesis y lo conocí personalmente, ¿vale? Pero lo que te quiero decir es que lo primero que habría que hacer, en mi opinión, para mantener Benidorm con el paisaje, con el mar y con las playas que tiene, es que los residuos se reciclaran y no se echaran en un emisor pues claro. que cae a 3.000 metros de profundidad. Pues hagámoslo. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque cuesta dinerito. Y porque teníamos que pagar impuestos. Y entonces eso es impopular. Por lo tanto, sí, no pero Adolfo, ¿sabes el estudio que hubo de un centro absolutamente independiente? ¿Cuántos millones daba España al año en subvenciones? 14.000 millones de euros. ¿Sabes la cantidad de observatorios, fundaciones, chiringuitos y mamanduras que no sirven para nada, menos para colocar al amiguete del partido que hay? A lo mejor no se trata de pagar más impuestos, se trata de gestionar mejor nuestros impuestos, porque Ramón, se pagan muchísimos impuestos, Adolfo. Ramón, cuando yo te digo que algo no tiene sentido, hacer algo que no sirve para nada, eso no tiene sentido. Efectivamente. Y cuando como sociedad, si tuviéramos un sistema de valores claro, donde lo que tiene sentido es lo primero y lo que no tiene sentido es lo de después. Pero es una planta para los residuos sí que tiene sentido. Invirtamos ahí y no en tanta chorrada. Pero tú sabes si a esa gente que dices que no podría viajar si fuera caro, si tú le dices que cuando todos esos millones de personas van a un sitio a la que vuelven, ¿sabes qué se ha quedado allí? La basura y los residuos que originan. Y eso... ¿Es que les prohibimos ir? No los prohibimos. Lo que pasa es que tendrían que asumir la responsabilidad de que cuando van a un sitio y hacen determinadas cosas y dejan determinada basura, que tuvieran que pagar lo que cuesta que esa basura... Pero entonces volvemos al principio, que no vayan a ningún lado. No, vamos a ver. ¿Tú crees que la gente hoy se compra un coche para ir a otro sitio? ¿Para transportarse? No lo sé. ¿O se compra un todoterreno de tracción a las 4 ruedas que nunca pisará la tierra y no saldrá del asfalto para presumir? ¿Para qué se pues yo tengo uno así, porque me gusta ir alto y ver bien la carretera. Claro. Y si fuéramos racionales... Pero yo en 10 años llevo 28.000 kilómetros, con lo cual he contaminado bastante menos que la mayoría de la gente. Pero no te des por aludido. Yo no sé no, pero es que... Nunca he visto tu coche. Claro, tú planteas un asunto que es... que la gente no vaya a los sitios, que no hagamos esto, que no hagamos aquello. Escucha, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Vamos a ver. Cuando llegan aquí los turistas, ¿vale?, que dan mucho trabajo a mucha gente que no encuentra otro trabajo más que ese, es un trabajo low cost, es un trabajo como los vuelos baratos. Entonces, otros países, en lugar de desmontar la siderurgia, como pasó aquí en los años 80, o de desmontar las fábricas, como pasó, y por eso no fabricamos, por ejemplo, por eso no tenemos reserva estratégica de mascarillas o de respiradores, porque las fábricas las hemos enviado porque somos un país de servicios. Entonces, ¿sabes cuál es el sector que da contratos de largo plazo? La industria, la fabricación. ¿Sabes cuál es el sector de empleos más precarios? El turismo, la hostelería. ¿Y nosotros qué tenemos más? Hostelería. ¿Qué tiene más Alemania? Fábricas. Porque todos los electrodomésticos se los compramos. Pero eso ya se habló cuando el mercado común, que había gente que decía, a España nos quieren de camareros. No, hombre, no, tal, tracatra. Ahora, que tampoco veo nada malo en ser un gran camarero, un gran maître, un gran sommelier. No. Vamos a ver. ¿Tú crees que a cualquier camarero no le gustaría que le hiciera un contrato definitivo, fijo? Por supuesto. ¿Para décadas? Como ocurre en las fábricas. Hombre, a lo mejor algunos sí y algunos no, ¿eh? Claro. ¿Y por qué a los falsos autónomos que se matan por llevar la comida a las casas en una bicicleta? Bueno, los jueces han defendido a los falsos autónomos, ¿eh? Y han obligado a las empresas a que los contraten. Hombre, claro que sí, porque eso es intolerable. Hombre, efectivamente que es intolerable. Lo que te quiero decir es, estamos formando, hay 180.000
personas formadas en medicina con una educación pública que la ha pagado el Estado español, que hemos regalado al sistema de salud británico. Pues es intolerable. Adolfo, claro. lo tenemos que dejar, que ya son casi las 12. Bueno. Muchas gracias. Sí, y el próximo día ya sabes de lo que vamos a hablar, ¿eh? Y vamos a hablar de otra cosa, como sabes. El próximo día, ¿eh? Que eso es temazo. Sí. ¿Vale? Bueno, lo que te quiero decir es... No, la última frase. Hagamos lo que tiene sentido, no solo como personas, sino como somos sociedad. Y que aprendamos de esta pandemia a tener claro qué es lo importante y qué es lo trivial. Y no lo confundamos. Esa es mi frase. Un abrazo, Adolfo. Un abrazo, Ramón. Venga, hasta luego. 99